Hola amigos de nuestro podcast Telco Super Ligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy pretendo dar con vosotros de una manera, ya sabéis, espero que rápida, pues un vistazo a los datos mensuales, a los últimos datos mensuales que ha publicado la CNMC, que nos colocan en septiembre. Bueno, como veis, estamos prácticamente acabando diciembre, pero bueno, esta es la velocidad con la que podemos analizar el mercado, ¿no? Y es lógico, es la que hay. Y septiembre es importante por varios motivos, y ahora comentaremos alguno, e incluso creo que podremos hacer alguna cita, pero es fundamentalmente el mes en el que termina el tercer Q, que es, como sabéis, el trimestre de las vacaciones aquí en España, y eso tiene impacto en distintas magnitudes, ¿no? En lo que es la industria de la banda ancha, pues en este país, que es profundamente estacional, como vamos a ver. Pero antes de ver esos detalles, vamos a dar un vistazo a la evolución de lo que sería pues el mercado móvil y el mercado de banda ancha fija. Fijaos, estoy hablando del móvil, no exactamente de la banda ancha móvil, que es algo que podríamos hacer, pero que es ligeramente distinto del móvil. Recordad, hay aproximadamente un 85% de los teléfonos móviles que tienen banda ancha conectada, y eso varía, además de manera bastante clara, ¿no? entre los operadores. Pero esa no es la discusión que queremos dar hoy. Lo que sí quiero es que veamos, ¿no? Pues la evolución, ya os digo, en los últimos 5 años, ¿no? de estos dos mercados, ¿no? Y hay algo aquí interesante que nos permite mirar al pasado y hacia el futuro, ¿no? Que es cómo son las buenas historias, ¿no? La que nos gusta contar, ¿no? De hecho, la industria de la banda ancha en España se puede contar como la historia de dos persecuciones, ¿no? Primero, la que emprendió MásMóvil, pues hace ya bastante tiempo, ¿no? Eh, para ocupar la segunda posición, en la que prácticamente estaban empatados MasOrange y Vodafone. Bueno, pues MásMóvil, como desafiante, logró prácticamente ocupar esa segunda posición, ¿no? Y la respuesta de la estructura de la industria, y muchas más cosas, ¿no? Pero es una manera de contarlo, ¿no? Fue pues la creación de MásOrange, ¿no? Que, como sabéis, no está de más recordar, es en realidad el producto de la fusión entre MásMóvil y Orange. Y también, esto no es relevante, pero es también digamos que una metáfora, ¿no? del destino, ¿no? Pues esta semana se ha anunciado que el plan original se ha cumplido, y Orange tiene un compromiso vinculante, sujeto a aprobación regulatoria, para comprar la parte que todavía no controla de MasOrange, facilitando así la salida de los fondos de inversión que estaban en la compañía, y también, digamos que la monetización de los activos de algunos de sus directivos, ¿no? Bueno, la historia es que hemos vivido esa carrera, que eso ha generado el nuevo líder del mercado por número de clientes, que es a una distancia muy grande, enorme, en MasOrange. Y ahora estamos viendo otra nueva carrera en la que, digamos que el tercer o cuarto jugador, en este caso Digi, pues sigue, digamos que todavía en la izquierda de su S, en la zona de crecimiento fuerte, pues avanzando hacia ocupar de nuevo esa tercera posición, ¿no? Está bastante lejos de conseguirlo todavía en móvil, pero muy cerca de hacerlo, como ya hemos comentado en otras ocasiones, en fijo, ¿no? De hecho, con las velocidades relativas que llevan ambos, es más que probable que en este año 26 pues ese hito se cumpliera, ¿vale? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo va a responder el mercado, ¿no? Ante digamos que ante esta carrera, ¿no? La anterior fue con esa concentración y la creación de un gigante, ¿no? Vamos a ver cómo responde, ¿no? a esta nueva carrera, a este nuevo intento de sorpaso, como lo hemos llamado. Hay muchas hipótesis.
estamos bastante convencidos de que habrán movimientos que ocurran en este ya inminente año 26. Bueno, pues nos toca estar atentos, ¿no? Porque aquí hay una de las claves de la transformación del sector de la industria de la banda ancha en España, ¿no? Pero más allá de eso, lo que vamos a discutir hoy es cómo se está repartiendo el crecimiento que existe, y eso yo creo que es una buena noticia, que no hay que perder de vista, ¿no? Cómo se está repartiendo el crecimiento, pues, entre los distintos jugadores. Y primero vamos a mirar, si os parece bien, a la banda ancha fija, ¿no? Que no es el mercado más numeroso, pero en valor es bastante similar, aunque inferior, en valor son millones de euros, eh, es bastante similar, como decía, aunque inferior al de la banda ancha móvil, y tiene un claro efecto ancla, ¿no? España es un mercado muy convergente, más del 90% de los hogares contratan algún tipo de paquete, y esa será una discusión que podemos dar también otro día, y parece claro que la banda ancha actúa como selector, la banda ancha fija actúa como selector de tus 2,4, 2,5 móviles que tienes en promedio en un hogar, que se moverán también con la banda ancha fija. Así que demos un vistazo doble acerca de dónde vienen esas altas, ¿no? Lo primero, recordar que desde hace algunos meses el ADSL, el cobre, pues ha desaparecido oficialmente de España, y que de hecho las últimas migraciones de cobre hacia fibra, pues bueno, se notificaron, se tuvieron en cuenta en mayo, donde hubo el último pico, y a partir de ahí, pues ya no hay estadísticas, ya no hay cobre en España. Entonces, para nuestro análisis, los nuevos hogares que se conectan, o bien vienen migran desde una red obsoleta también, las redes coaxiales HFC, que operan tanto Vodafone como Más Orange en el norte, o bien son hogares que no tenían ningún tipo de conexión fija y que se conectan, ¿no? Entonces, desde hace algún tiempo son estos nuevos hogares, ¿no? los que consiguen la mayoría de las altas, porque las migraciones de HFC han crecido, crecieron al comienzo del año, ya en marzo, pues se pusieron, digamos que en sus valores históricamente altos. Esas redes se van apagando pues por su propia naturaleza, y son más o menos estables alrededor de las 20.000 migraciones, o en la práctica bajas, de HFC, ¿no? Al mes. Sin embargo, el crecimiento, digamos que de las altas, de los hogares nuevos, sí sigue este patrón veraniego, este patrón vuelta al cole que venimos identificando en los últimos años, y que hace que septiembre sea el mes en el que más altas se dan, ¿no? Esto, digamos que es, como os decía, una característica estacional del mercado, y por eso en septiembre muchos de los operadores se juegan mucho, ¿no? Así que quedaos con esta idea. La mayoría del crecimiento viene de conectar nuevos hogares que todavía no tenían ningún tipo de conexión, aunque hay aproximadamente unos 20.000 frente a los aproximadamente 100.000 nuevos que se conectan que provienen de una migración de HFC. Podemos mirar esta foto también por operadores para ver quién está capturando esta oportunidad de crecimiento, ¿no? Y efectivamente, pues el análisis es bastante claro. Quien captura esa oportunidad de crecimiento es esencialmente Digi, que supera las 70.000 altas netas en septiembre de banda ancha fija. Digi es de largo pues el campeón en captación todos los meses desde hace ya varios años. Este 2025 pues no es una excepción, y es Digi quien sigue fundamentalmente este patrón también veraniego que os señalaba, ¿no? Hay también una contribución para el mes de septiembre de Otros. Otros es un grupo muy heterogéneo y por tanto muy inestable, además con bastantes dificultades, digamos, en el reporting. Así que Otros tenemos picos muy grandes, que son regularizaciones,
y luego tenemos bajas que se van acumulando y luego en septiembre pues vemos que vuelve a subir, como también lo vimos en julio. Pero en cualquier caso, otros pues ha contribuido también a conectar ese, digamos que ese paquete de nuevos hogares que se conectaron en septiembre, pues coincidiendo con la vuelta al cole. Y hay otra historia interesante que es la de Telefónica. Telefónica, de todo este proceso de las carreras que hemos dicho, ha conseguido de alguna forma maniobrar para estar en números absolutos de clientes, tanto fijos como móviles, en valores históricos, en sus valores máximos. Digamos que ha pasado una curva en forma de U en los últimos 5 años y ahora está en la parte derecha de la U, que es ligeramente mayor que la parte izquierda, ¿no? Entonces, digamos que ha conseguido navegar con asombrosa, diría yo, capacidad, eficiencia, pues esa curva y esta ola de concentración que os mencionaba. En cualquier caso, mirando el desempeño en fijo de Telefónica durante el año 25, lo que vemos es un comportamiento anticíclico. Tiene todos los meses son positivos durante este año, pero los máximos de captación corresponden al principio del verano. De hecho, son junio, julio y agosto. ¿Vale? Y ahora en septiembre, pues volvemos a valores bastante discretos, ¿no? En lo que es la captación. Aquí parece claro que Telefónica está siendo capaz de manejar su éxito y ahora veremos, cuando iluminemos la parte móvil, algunas pistas más, ¿vale? Pero hay también un mensaje inquietante que probablemente sea algo que se me escapa entre los dedos y lo que seguramente vosotros tenéis alguna opinión mejor, y es que este comportamiento anticíclico encaja regular con la temporada de fútbol también, que ha sido uno de los drivers sistemáticamente, ¿no? Pues para la captación fija y más en el segmento alto, en el que se supone, en el que de hecho sabemos que Telefónica tiene una cuota muy importante, ¿no? Entonces, quedaos con esa idea. El crecimiento lo captura Digi y un poco otros. A Telefónica, digamos que toda esta situación en el mercado le resulta en general positiva, pero hay un movimiento anticíclico que apunta hacia antes del verano en lugar de a después del verano, que seguramente necesitaremos entender mejor. Y para hacerlo podemos tratar de mirar a la otra parte del paquete convergente, a la parte móvil, ¿no? Podemos ver nuestros análisis de portabilidad y tratar de entender algo, ¿no? De cómo se están moviendo las cosas. Además, ya sabéis que la portabilidad es muy ruidosa, varía mucho mes a mes, pero de alguna forma es pues, la herramienta más accesible que tenemos, ¿no? Pues para seguir cómo está funcionando pues, el mercado a nivel de oferta y captación, ¿no? Miremos primero los datos de MasOrange, de Orange en el futuro, como acabamos de comentar, y lo que vemos es que pues desde hace unos meses, incluso desde que antes de que empezara el verano, en junio y en julio, hay un valor extremadamente alto, en torno a 150.000 altas netas al mes de móvil positivas, ¿no? Es un cambio absolutamente diferente, ¿no? En el funcionamiento y que parece aludir a la captación de algún tipo de oportunidad concreta. Pues, si leéis la prensa, veréis que han ganado grandes contratos, ¿no? Con las administraciones públicas y que esto podría explicar parte de ello. Sin embargo, este crecimiento en móvil, en captación móvil, no está acompañado pues, por las cifras de portabilidad, ¿no? Que son precisamente las que estamos analizando. Así que aquí tenemos un misterio porque además esta captación enorme no se está viendo reflejada en las caídas simétricas, ¿no? Que supondrían una migración, por ejemplo, en Telefónica, ¿no? En el caso de lo que os estaba contando de un gran contrato que se traslada y además, como digo, se hace sin todavía efecto en la portabilidad. Entonces, bueno, veremos a ver lo que pasa, veremos a ver qué nos cuentan las historias en octubre, pero si alguien sabe algo, pues sería estupendo que nos lo contara, ¿no? Si miramos propiamente los datos de portabilidad, bueno, pues en septiembre, como os decía, digamos que la captación, el esfuerzo por captar asociado a este movimiento del FICO que os señalaba, pues se dispara. Y eso
se ve claramente en picos en septiembre en lo que es la portabilidad, tanto in como out, y por tanto, pues habitualmente la neta, ¿no? Y de hecho, efectivamente, vemos un incremento notable de lo que nosotros llamamos charm de portabilidad, pues en septiembre, que eso sí se coloca por debajo del valor del septiembre anterior, ¿no? Lo cual nos confirma que aunque a un ritmo más lento que hace algunos años, el chart de portabilidad ha vuelto a empezar a bajar. Entonces, bueno, pues es un mensaje para el mercado. Ya os digo, a velocidades que son velocidades de descenso que son claramente menores, ¿no?, que las que veíamos pues hace 5 años, en el 2020 y en el 2021, ¿no? Pero parece que hay una leve tendencia, al menos para Orange, para más Orange, a bajar este chart de portabilidad. Sin embargo, la portabilidad neta continúa siendo negativa, pues está alrededor de los 40.000 clientes, menos 43.000 en realidad. Y bueno, es una cifra que viene siendo negativa pues desde comienzos del año pasado, aunque hay que señalar también que es ligeramente menor que la que obtuvieron pues justamente hace un año, ¿no?, en septiembre de hace un año. Así que quedaos con esta idea. Pico en el chart por portabilidad, pero este pico es menor que el pico equivalente de hace un año. La historia es completamente diferente para Telefónica, ¿no? Yo creo que es importante tratar de entender esta mecánica y por qué están pasando estas cosas, ¿no? De hecho, este septiembre ha sido el mejor mes en la historia, desde que nosotros tenemos registro, es decir, en la historia de portabilidad neta para Telefónica. Se captaron prácticamente 30.000, en realidad 29.500 clientes por esta vía, por la vía de la portabilidad, ¿no? Esto se ha hecho fundamentalmente porque la porta in ha crecido más rápido que la porta out. De hecho, vemos el mismo pico, es decir, tanto in como out suben porque septiembre es un mes de mucha captación, pero de hecho la out sube bastante, bastante, bastante menos, ¿no? Sube desde el valor mínimo que tuvo en agosto, que fue el mínimo del registro, pero se coloca bastante por debajo del valor que tuvo hace un año, ¿no? Y es un valor que ni siquiera llama la atención si veis el dibujo de la curva, ¿no? Como si lo hace, digamos, que la portabilidad neta, que insisto, está en un claro máximo histórico. Esa captación, ese vigor de captación en portabilidad neta, que, como os digo, viene fundamentalmente de la capacidad de retener, es decir, de la baja portabilidad out que se está midiendo. Sin embargo, no nos lleva a un máximo de captación total en móvil. Ese valor, de alguna forma, corresponde a septiembre del año pasado. Estamos en un valor cercano. Os digo, pues estamos hablando de 50.000 altas netas de móvil, que están ligeramente por debajo, como os decía, de las casi 60.000, 68.000 que se consiguieron hace un año, ¿no? Sin embargo, este verano ha sido, en total, este trimestre ha sido mejor que el mismo trimestre del año anterior, porque hemos tenido cifras de captación muy altas en todos los meses, del verano, junio, julio, agosto y, como decía, también septiembre, ¿no? Parece que Telefónica está de alguna forma consiguiendo manejar esta ola de éxito y de alguna forma pues administrando, ¿no?, su capacidad de ganar, ¿no? Esto habría que verlo, y es algo que haremos seguramente, pues con las cifras de ingreso promedio y de oferta, que nos darán también algunas pistas que, como veis, pues están fuera de este análisis, ¿no? Quedaos también con la idea que el 51% de las altas netas corresponden a portabilidad, ¿vale? Ahora miremos, si os parece, este mismo análisis para Vodafone. Vodafone sufre también, pues como el resto, ese pico en septiembre del charm de portabilidad, se coloca en 9,41 por mil mensual, que es un valor alto, pero que está también notablemente por debajo de esta misma magnitud hace un año. Evidentemente sube, como decía, desde agosto, ¿no?
señala también esa tendencia junto con Orange, ¿no? A bajar, aunque de alguna manera no tan rápido como veíamos, pues como decía, hace 5 años, ¿no? Con todo, la portabilidad neta sigue siendo negativa, pues estamos en valores que rondan perfectamente los 15.000, lo menos 15.000, y bueno, pues es, digamos que un año completo, ¿no? En cifras de portabilidad neta negativas, ¿no? En realidad, la historia de Vodafone se alarga, ¿no? Con la portabilidad neta negativa prácticamente pues, los 5 años que estábamos mirando, ¿no? Y si esto lo llevamos a cifras de captación, el análisis es más complicado porque sabéis que Vodafone dejó de contar los clientes de Fi Network como clientes propios porque se renegoció la relación entre ambas compañías y ahora eso va a revertirse porque Fi Network, digamos que ha sido adquirida como parte del proceso de salida de la suspensión de pagos por Vodafone, así que me imagino que en los próximos meses veremos un pico simétrico hacia arriba, ¿no? Que nos contará de de esta integración, ¿no? de los clientes de Fin. Pero más allá de todo ese ruido, digamos que los valores de captación neta, pues también son negativos en septiembre en el móvil, como prácticamente todo el año en el caso de Vodafone, con alguna excepción también precisamente a principios del verano. Y con esto podemos pasar a discutir las cifras de Digi, donde sí hay una historia importante, ¿no? y un valor muy, muy llamativo, ¿no? De hecho, alrededor de este pico, ¿no? de portabilidad in y portabilidad out, digamos que esta gran batalla de captación que estamos viendo en septiembre, lo que vemos es que el chart de portabilidad de Digi pues se ha disparado, ¿no? Ha llegado a 9,88 por mil por mes, que es el valor más alto a una enorme distancia, ¿no? En toda su serie histórica, y que además, ya lo veremos, supera a los valores que están reportando tanto eh, Vodafone España como Más Horas, ¿no? Entonces, digamos que aquí hay un cambio importante. Digamos que ese pico de out, ¿no? También pues está asociado a un pico de in. De hecho, la portabilidad neta sigue siendo positiva. Son más de 60.000 clientes captados en portabilidad neta, que es un valor alto, altísimo, es el más alto de todos los que estamos hablando, pero que está lejos de los valores máximos que obtuvo Digi a principios de este año. Es cierto también que históricamente los segundos semestres de Digi no son tan buenos en captación como los primeros, por algún motivo, pero está también lejos, ¿no? de las cifras de captación que ya consiguió Digi en septiembre del año pasado, ¿no? Es decir, de alguna forma, este crecimiento de la portabilidad out, ¿no? Pues es notable, ¿no? Y está afectando, ¿no? a la capacidad de captación, de alguna forma, o de retención total neta de Digi, ¿no? De hecho, en este caso, las curvas de portabilidad y las curvas de captación total móvil, pues están bastante correladas, y en este caso también es así. Efectivamente, vemos una captación neta muy, muy alta, 118, de nuevo, 118.000, de nuevo es la más alta de todas las que estamos mirando, pero es de nuevo inferior a la que se obtuvo pues, en septiembre del año pasado, ¿no? Ligeramente inferior en este caso, y parece romper, ¿no? la tendencia creciente que estábamos viendo pues, durante todo lo que va de año. Para que os hagáis una idea, el 54% de las altas netas de telefonía de móvil de Digi parecen provenir de portabilidad, ¿no? Es decir, claramente la captación de Digi dispara en todas las direcciones. Atrae clientes, por así decirlo, nuevos, como hemos visto en la banda ancha fija, pero también captura clientes de otros operadores, ¿no? Como no puede ser de otra manera, ¿no? En un mercado tan maduro como puede ser el español.
De hecho, si juntamos todas estas cifras, fundamentalmente las del chart de portabilidad que os mencionaba, y las ponemos en nuestro gráfico mensual, ¿no? de evolución del chart de portabilidad, pues lo que vemos es primero ese salto casi inesperado, diría yo, de Digi, que ocupa ahora, digamos que el valor más alto de chart de portabilidad, prácticamente empatado, pero claramente por encima con respecto a MasOrange y Vodafone. Vemos que este efecto, aunque está presente, tiene un impacto muchísimo menor en Telefónica, que prácticamente podríamos decir que queda indemne. Y vemos también como MasOrange y Vodafone España, pues siguen de manera casi mágica, ¿no? Pues ese baile en el que ambos se mueven de manera conjunta en esta magnitud, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué quiere decir esto a medio plazo, vamos a ver cómo evolucionan las cifras de octubre, vamos a no liarnos, ¿no? Con todos estos ajustes que probablemente tendremos en el mercado relacionados con la reincorporación de FI, esos potenciales contratos de administraciones públicas que tal vez tengan pronto un impacto en la portabilidad de, de MasOrange, y vamos a seguir efectivamente si de alguna forma Digi ha encontrado algún tope en su capacidad de retención, ¿no? Y esa levísima tendencia a formar una U en lo que sería el chart de portabilidad, pues se confirma definitivamente, y estamos ante un crecimiento claro, ¿no? de esa magnitud, lo cual nos adentraría en una fase nueva y difícil de explicar, ¿no? En lo que es el mercado móvil y el mercado fijo, que está, como veis, como sabéis, íntimamente relacionado, ¿no? Siempre damos un vistazo a lo que nosotros llamamos el ratio de convergencia, que es esencialmente el número de clientes el número de clientes móviles entre el número de clientes de banda ancha fija, ¿de acuerdo? Y bueno, pues este mes nos confirma lo que ya veníamos diciendo, ¿no? Frente a la práctica estabilidad de Telefónica, aunque sube muy, muy levemente, es decir, Telefónica está captando un poquito más en móvil que en fijo, que eso es algo que habría que interpretar. Tenemos, digamos, que esa aceleración hacia la convergencia del segundo operador en esta cifra, que es Digi, ¿no? Que, como digo, con estas dificultades, por así decirlo, para la retención en móvil, pues resulta más convergente, es decir, tiene una presencia mayor de la base fija. Y luego tenemos, digamos, que comportamientos contrarios de Vodafone y de MasOrange, ¿no? Mientras Vodafone claramente aumenta el peso de su base móvil, pero como ya os digo, eso está relacionado con unos valores de altas netas de captación móvil altísimos, que parecen obedecer a otro mecanismo, ¿no? Vodafone pues está de alguna forma pagando ese precio también de captar menos en móvil y hacerlo más en fijo, lo cual también es una buena noticia para alguien que sigue manejando una red HFC que de alguna forma pues está siendo migrada de una manera u otra, ¿no? Y ahí también hay una historia que contar. Pero ya no os cuento más historias hoy. Esto es todo lo que os quería contar hoy. De alguna forma hemos querido dar un vistazo a estas cifras. Es un ejercicio que sabéis que hacemos siempre, y además, como coincide con un trimestre, encontraréis buena parte de este análisis con más cifras y un poquito más de detalle en la próxima edición del Barómetro Telco de NAE, que publicaremos, yo creo que a la vuelta de las vacaciones de Navidad, ¿no? Quedaos con esta idea. Septiembre es, si me permitís citar a la Tierra Baldía, el mes más cruel, porque de alguna forma se disparan, ¿no? Las actividades de captación tanto en fijo como en móvil, y de alguna forma se prueban, ¿no? Las estrategias de todos los jugadores del mercado, ¿no? En 2025, en esa captación se produjo, se conectaron 95.000 nuevos hogares, y esa oportunidad de captación fija fue atrapada por Digi, que incorporó 73.000 nuevos hogares, ¿no? Telefónica este año sí, ha sido el segundo campeón en captación, pero ya os digo, con un comportamiento anticíclico, ¿no? Porque en septiembre se añadieron solo 8.000 hogares nuevos, ¿no? Y esto
Bueno, es un comportamiento que merece la pena tratar de entender, que parece obedecer, digamos que, a una capacidad para manejar el éxito bastante notable por parte de Telefónica, pero que encaja mal digamos que con la lectura habitual, ¿no? De la importancia del fútbol y el ciclo del fútbol, que es algo que seguramente pues tendremos que entender mejor, ¿no? Pero la principal noticia del mes, la que más me llama la atención, la que más vamos a tener que seguir de cerca, es, como os decía, el disparo, el salto de un tamaño importante, ¿no? En el chat de portabilidad para todos, pero de manera muy específica para Digi, ¿no? Que supera el 9 por 1000 y prácticamente se coloca en el 10 por 1000 y supera en este valor por primera vez en la historia a MasOrange y a Vodafone, que por otra parte continúan prácticamente empatados en esa curva, ¿no? Y como os decía, están los valores estos de captación móvil de MasOrange, que son estratosféricos por varios meses consecutivos y que no encuentran un parangón, una contraparte en la portabilidad, así que seguramente estén reflejando otra realidad, ¿no? Que requiera otro análisis, ¿no? Que probablemente alguno de vosotros pues, pueda hacer. Y ahora sí, esto es todo lo que os quería contar esta tarde o mañana. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.